El reino de Anteris estaba en llamas, el horizonte estaba lleno de criaturas demoníacas, y mientras los soldados avanzaban hacia el gran enemigo, el caos ya se había extendido por todo el campo de batalla. El rey explicó que un ejército de millones estaba siendo atacado por monstruos invocados por el enemigo, y que más de 200.000 soldados ya habían muerto, pero afirmó que este sería el final de los demonios que se atrevían a atacar y destruir el reino. Para él, este sería el momento en que el rey demonio caería a manos de verdaderos héroes. En el centro del gran palacio demoníaco de Gearax se encontraba Alex von Halen, el héroe, convencido de que las maldades del enemigo terminarían allí. Sentado en el trono estaba Riefenard, el rey demonio, observándolo todo con calma. El santo de la espada Cyrus avanzó con la certeza de que mataría al rey demonio y borraría esa mancha oscura de la historia de una vez por todas. Riefenard, por otro lado, veía todo como una gran ironía. Para él, el imperio que había construido con tanto esfuerzo no era una mancha, sino simplemente un lugar ordinario, donde el sol salía por la mañana y la luna aparecía por la noche, como en cualquier otro reino. Teslan, el rey de los puños, acusó al imperio de la oscuridad de ser responsable del surgimiento de los monstruos, creyendo que si Riefenard desaparecía, los monstruos también lo harían. El rey demonio reflexionó que todo lo que había hecho era enseñar algunas tácticas humanas a los demonios y se preguntó qué tenía de malo construir un imperio con ellos y al final se comportaban como humanos. Pensó entonces en los 4 reyes celestiales y preguntó si habían sido derrotados. Cyrus confirmó que sí, diciendo que los orcos no habían sido rival para su espada. Riefenard encontró eso curioso, porque pese a su apariencia salvaje, los orcos eran una raza pacífica que vivía de la caza y la recolección, y siempre le había parecido injusto que fueran tratados como monstruos, aunque admitía que eran sucios y no muy amantes del baño. Teslin comentó que el Troll también ya había pagado por sus pecados, y Riefenard pensó que incluso el Troll Guru había regresado a los brazos de la Madre Tierra. Los Trolls eran feos, pero vivían en armonía con la naturaleza. Luego, la Santa Ellen declaró que el enano que adoraba al dios de las sombras también había sido eliminado, lo que hizo que Riefenard reflexionara sobre Msekojin y se preguntara desde cuándo Opot, el dios de los enanos, se había convertido en un dios de sombras, viendo eso como otro producto de la arrogancia de los vencedores. Entonces Jed'Arglad, el mago de la luz, afirmó que el elfo oscuro corrupto también había sido enviado al inframundo, fácilmente derrotado por su magia. En ese momento, Riefenard se dio cuenta de que los héroes comenzaban a revelar sus verdaderas intenciones, hablaban de justicia, pero actuaban impulsados por odio y prejuicio. Teslin reforzó la idea de que los elfos oscuros eran criaturas corruptas, mientras que Riefenard veía eso como puro racismo. Para él, solo tenían la piel oscura porque los humanos habían destruido sus bosques y los habían obligado a vivir bajo el sol abrasador. Mientras los héroes reunían poder para atacar prometiendo venganza por todos los muertos, Riefenard se preguntó quién vengaría los espíritus de su pueblo. Para los héroes, él era solo una aberración que corrompía razas enteras con poder maligno, pero para él todo era una excusa para mantener a otros encadenados. Comprendió que era inútil seguir intentando hablar, a los ojos de los humanos, todas esas razas eran malvadas simplemente por atreverse a liberarse de la esclavitud. Si así lo veían, entonces se convertiría exactamente en el rey demonio que esperaban. Con su primer hechizo, Riefenard lanzó a todo el grupo de héroes por los aires. No era solo un rey demonio, era un archimago, y aunque los archimagos ya no eran comunes, los humanos nunca reconocían la inteligencia de otras razas. Para ellos, los elfos eran solo sirvientes hermosos y longevos, los enanos eran excavadores hábiles, los orcos fuerza bruta, y los trolls ingredientes para pociones curativas, razas enteras reducidas a herramientas y privadas de su orgullo. Riefenard quedó impactado al descubrir la cultura perdida de esos pueblos, por eso decidió conocerlos de verdad, aprender sus costumbres y respetar sus tradiciones. Logró fusionar la magia elemental de los elfos con la hechicería de los trolls, y por primera vez en la historia se utilizó un hechizo del 10º círculo. Con el tiempo, los valores y costumbres cambiaron, pero él no podía quedarse quieto. Comenzó a salvar a quienes habían sido esclavizados, sin embargo, cuanto más crecía su territorio, más difícil era ocultar su existencia de los humanos. Pronto llegaron ataques de caballeros armados con lanzas y espadas, destruyendo, saqueando y avanzando sin detenerse. Su pueblo luchó por sobrevivir y, sin darse cuenta, Riefenard se encontró en medio de una guerra. Así nació Antaris, una nación formada por muchas razas diferentes que creía que todos los pueblos inteligentes podían vivir en paz, incluidos los humanos. Aún así, los humanos alzaron sus espadas y el resultado fue una masacre. Compañeros fueron asesinados sin piedad, y eso era inaceptable. Riefenard sabía que también era un rey y tenía el deber de proteger a su nación. Si existía una ley que permitía esa invasión, la destruiría y crearía una nueva. Sin dificultad, su siguiente hechizo mató a uno de los héroes. Para Riefenard, el título de héroe solo venía de la capacidad de usar magia y espada al mismo tiempo, y al final esa falta de especialización fue lo que lo mató. En el mundo real, el que sobrevivía era el más fuerte.
Después del hechizo, solo uno quedó en pie, Teslon, el rey de los puños, quien había llevado su fuerza y resistencia al límite absoluto. Riefenard había derrotado a todos sin esfuerzo, pero Teslon era diferente, se había especializado en una sola cosa y ahora cargó directo contra el rey demonio. Riefenard sabía que no sería fácil derrotarlo. El siguiente golpe del rey de los puños fue tan violento que destrozó parte del castillo. Aunque intentó apartarse, Riefenard fue golpeado de frente, el impacto en su cráneo fue tan fuerte que su cuerpo quedó completamente deformado. Aún así, lo provocó preguntando si eso era todo lo que Teslon tenía. Para Teslon no era sorpresa, pues esperaba resistencia de un rey demonio, pero la realidad era que Riefenard tenía casi todos los huesos rotos. Pensó que solo necesitaba derrotar al rey de los puños, pero comenzaba a darse cuenta de que parecía imposible. Teslon dijo que lo enviaría a un lugar muy incómodo. Riefenard, al borde de la derrota, admitió que habían ganado y reconoció que la victoria pertenecía a Teslon. Sin embargo, Teslon creía que después de esto todo volvería a la normalidad, libre de la influencia demoníaca. Al oír eso, Riefenard se negó a rendirse, se preguntó qué significaba siquiera volver a la normalidad, nacer otra vez como esclavos. Eso nunca sería una opción para su pueblo. No se rendiría. Entonces sacó un artefacto mágico conocido como el Ojo del Espacio-Tiempo. La magia dentro era tan compleja que ni siquiera él, un archimago del 10º círculo, había logrado descifrarla por completo. Teslon observó intentando entender qué pretendía hacer. Riefenard sabía que el artefacto activaba un hechizo de regresión espacio-temporal, capaz de enviar a su usuario al pasado. Concentró todo su maná en el artefacto sin saber si realmente funcionaría, era su última oportunidad. En el último instante, Teslon avanzó para matarlo. Riefenard pensó que no podía morir allí, no de esa manera. El puño de Teslon golpeó el artefacto justo cuando el hechizo se activó, causando una explosión masiva. Después de un tiempo, Riefenard sintió calor, escuchó sonidos extraños y experimentó una sensación de comodidad. Se dio cuenta de que estaba vivo. Comenzó a preguntarse si el hechizo realmente había funcionado. Incluso siendo un genio, nunca había creído del todo que tendría éxito. Trató de entender dónde estaba, sentía que había regresado en el tiempo, pero no reconocía esa casa ni sabía qué edad tenía ahora. Entonces notó algo terrible, no estaba en su propio cuerpo, sino en el de otra persona. Las manos estaban cubiertas de callos, el físico era musculoso, pesado y desgastado, algo que consideraba repugnante. Para él, un mago solo necesitaba inteligencia y magia, no músculos. Le parecía absurdo tener un cuerpo así. Recordó que su cuerpo juvenil solía encantar a las mujeres, e incluso las elfas lloraban por él cuando envejeció. Ahora, al ver el rostro de ese cuerpo, se indignó aún más, era demasiado serio y rígido como una estatua. Su hermoso y carismático rostro había desaparecido. Riefenard comenzó a sospechar que el hechizo había fallado, quizá no había regresado al pasado, quizá seguía en el presente y solo había intercambiado cuerpos con alguien. Pero al mirar con más atención, reconoció detalles familiares, cejas gruesas, ojos profundos y ese color de cabello. Entonces surgió una idea aterradora, podría estar en el cuerpo de Teslon, el rey de los puños. Antes de llegar a una conclusión, alguien llamó a Teslon. Apareció un hombre extremadamente alto y musculoso, casi un titán, quejándose de que todavía estaba dentro y diciendo que ya era hora de salir para otro día de entrenamiento. Riefenard, atrapado en el cuerpo de Teslon, no tenía idea de quién era. El hombre encontró extraña su mirada confundida y se dio cuenta de que Teslon parecía no haberlo visto nunca. Teslon, o mejor dicho Riefenard en su cuerpo, realmente no lo reconocía. El hombre comentó que ya era la tercera vez que Teslon usaba la amnesia como excusa y que ya no funcionaba. Sin paciencia, lo agarró de la cabeza y comenzó a arrastrarlo como un saco de papas. Por la conversación, Riefenard entendió que ese hombre era el maestro de Teslon, el artista marcial más fuerte que jamás había existido en el continente, el rey marcial Gerard Crom Prodius. Más tarde, Teslon quedó completamente atado, tratando de llamar la atención y preguntando si no podían oírlo, pero Gerard lo ignoró, diciéndole que se callara y que hablaba demasiado ese día. Luego le metió un paño en la boca sin dudarlo. Gerard tomó un trozo de bambú y comenzó a golpearlo. El primer golpe fue tan doloroso que Riefenard casi perdió el conocimiento. Se preguntó qué tipo de entrenamiento era ese, mientras era golpeado sin parar. Pensando que sería su final, mientras lo golpeaban, pensó en su amada serie y estuvo seguro de que moriría allí de una forma tan absurda. Gerard, por otro lado, notó que las manos de Teslon estaban extrañas, más suaves de lo habitual, lo que le hizo considerar que la amnesia podría ser real. El clan marcial y la academia inquebrantable nunca se contenían, y su entrenamiento simple, tonto y extremo a menudo causaba pérdida de memoria en los estudiantes. Gerard mismo había perdido la memoria varias veces en el pasado y sabía que no era nada grave. Para él, era algo fácil de arreglar, creía que después de esa paliza, Teslon se sentiría mucho mejor.
Atrapado en ese cuerpo y en esa situación, Riefenard solo podía pensar en pedir ayuda internamente. Aún así, Gerard continuó explicando que los humanos dependían de armas porque eran débiles y tenían cuerpos débiles. La armadura y las espadas no eran más que excusas vergonzosas para quienes no podían superar sus propios límites. Para Gerard, eso era lo que hacía que los artistas marciales lo superaran. Los humanos eran como acero, cuanto más se rompían, golpeaban y templaban, más fuertes se volvían. Creía de verdad que Teslon era su estudiante elegido, alguien en quien confiaba completamente, un chico sin límites que podía convertirse en el acero más puro. Mientras lo golpeaba sin piedad, Gerard pensaba que no todos podían volverse fuertes solo con entrenamiento, así como solo él. Hierro de mayor calidad podía convertirse en acero. Solo unos pocos poseían un cuerpo capaz de soportar ese camino, y en su visión, Teslon era exactamente ese chico especial. Reflexionó sobre ello mientras daba otro golpe de bambú en el rostro del pobre hombre. Durante el entrenamiento, Gerard reforzó su filosofía, así como el océano lo traga todo sin cambiar jamás, el artista marcial debía manifestar el océano dentro de sí mismo. Eso le hizo recordar los días en que entrenaba en el mar junto a su amado Cyrus, recuerdos que aún apreciaba. Al final del día, Gerard decidió que el entrenamiento había terminado y permitió que Teslon descansara. Riefenard, atrapado en ese cuerpo, no podía creer que hubiera sobrevivido, había sido golpeado brutalmente y seguía vivo. Para él, eso solo ya era un milagro. Por primera vez, se sintió agradecido por ese cuerpo lleno de músculos, aunque odiaba cada centímetro de él. Más tarde esa noche, recibió un tratamiento que consideró puro lujo, fue sumergido en una bañera llena de hojas de gerol, pétalos aromáticos y pociones curativas diluidas en el agua. Una sola botella de poción costaba alrededor de 10 monedas de plata, y allí estaba literalmente bañándose en ello. Riefenard encontró divertido pensar que había oído hablar de reinas bañándose en leche para mantener la piel suave, pero eso ni siquiera se acercaba a este nivel. Trató de comprender el propósito de aquel baño medicinal. Para Gerard la lógica era simple, después de golpear el acero, debía enfriarse. Así funcionaba. Riefenard empezó a darse cuenta de que, tras casi morir entrenando todo su endoesqueleto, aquel método aceleraba la recuperación. Gracias a las pociones y al uso del aura, el cuerpo se recuperaba antes de enfermar y regresaba aún más fuerte. A su pesar, admitió que el método del anciano no era nada tonto. Ya se había enfrentado personalmente a Teslon en el futuro y conocía bien la fuerza de ese cuerpo. Ahora estaba seguro de que ese entrenamiento se había repetido incontables veces, lo que solo reforzaba una conclusión: sin duda estaba en el pasado. Aún así, comenzaron a surgir nuevas dudas. ¿Qué había pasado con su yo original? ¿El joven Riefenard todavía existía? ¿Era posible que dos almas idénticas coexistieran en la misma dimensión? Si eso era cierto, veía solo dos posibilidades: o él y el Riefenard del futuro coexistían dentro de ese cuerpo, o el alma de Teslon había sido arrojada al cuerpo de Riefenard en algún otro lugar. A la mañana siguiente se encontró devorando un festín compuesto casi por completo de carne. Gerard explicó que el cuerpo necesitaba nutrientes para recuperarse. Después venían los ejercicios de digestión, que para el anciano eran completamente normales, una carrera ligera seguida de escalar una montaña. Al llegar a la cima, Gerard preguntó si el discípulo estaba cansado. Riefenard en el cuerpo de Teslon respondió que no. Poco después, mientras hacía abdominales colgando del borde de un acantilado, se preguntó cuánto tiempo continuaría aquel entrenamiento brutal. Al final de cada día quedaba completamente destruido, lo que solo reforzaba su certeza de que había reencarnado en el Teslon del pasado. Con eso, pensamientos aún más peligrosos comenzaron a surgir: ¿cómo afectaría esto al futuro? ¿Qué pasaría si se encontraba con su yo del pasado? La unicidad de cada alma era una regla inmutable de la creación del mundo. Quizás si se encontraban, uno de los dos simplemente desaparecería. Intentó calmarse: el joven Riefenard solo despertaría como mago dentro de 10 años, y hasta entonces probablemente estaría estudiando cada día, leyendo libros en la Torre de Delpia. Pero ¿qué pasaba con Teslon si su alma había sido desplazada? Podría intentar recuperar su propio cuerpo. Aún así, sin ese físico absurdo no podría hacer mucho. Incluso siendo un rey marcial, sin el cuerpo adecuado todo estaría limitado. Una noche Riefenard decidió intentar escapar. Corrió tan rápido como pudo, pero Gerard apareció en su camino como si hubiera estado esperando. Le preguntó a dónde creía que iba el discípulo. Riefenard estaba aterrorizado, preguntándose cuándo había llegado allí aquel monstruoso anciano. Gerard recordó que había estado callado durante un mes o dos y ahora intentaba escapar otra vez. Debía de ser el 9º intento. Desesperado, Riefenard trató de explicar que no era Teslon, que su nombre era Riefenard y que era un mago. Para Gerard, eso solo era otra excusa. Recordaba otras historias locas: una vez dijo que venía de otro mundo, otra que había conocido dragones, incluso afirmó ser de un lugar llamado Miram en el continente oriental y que era un maestro reencarnado.
Aún así, Gerard admitió que esta versión era más convincente que las anteriores. Sin discutir más, decidió que el entrenamiento continuaría con normalidad. Luego agarró a Teslon de la cabeza y lo arrastró de vuelta a dormir. Riefenstahl pensó que había fallado ese intento de escape, pero creía que tendría éxito la próxima vez. No tenía intención de quedarse atrapado allí para siempre. En los siguientes intentos, Gerard siempre aparecía. Cuando Riefenstahl trató de escapar nadando, Gerard simplemente lo sacó del agua, diciendo que entendía su desesperación, que él también había sido discípulo una vez. Para él no había razón para temer, solo había que esperar y resistir un poco. Más, porque la recompensa llegaría. Tras muchos intentos fallidos, Riefenstahl finalmente se rindió. Gerard explicó con orgullo que la Academia Inquebrantable poseía 130 años de métodos de prevención de fugas. No había existido un solo discípulo en la historia que hubiera logrado escapar. Todos lo intentaron y todos fracasaron. Riefenstahl concluyó que incluso si lograba escapar, Gerard sin duda lo perseguiría. Quizás sería mejor obtener algún día un permiso oficial para descender la montaña, y así permaneció en esa prisión disfrazada de entrenamiento, rebosante de frustración. 2 años pasaron así hasta que finalmente Riefenstahl despertó su aura. Recordaba haber oído que Cyrus, proclamado como el santo de la espada, solo había despertado su aura en sus 20, así que pensar que él lo había logrado antes de cumplir 20 lo dejó asombrado. Gerard, al notar su sorpresa, lo encontró extraño. Con el entrenamiento de la Academia Inquebrantable, era obvio que esto ocurriría. En su visión, estimular el instinto de supervivencia junto al entrenamiento aumentaba la voluntad de vivir, y eso fortalecía la vitalidad del cuerpo. Esa fuerza naturalmente se manifestaba como aura. Para él, eso era solo el comienzo. El siguiente paso ya estaba decidido. Riefenstahl pensó que por fin aprendería algún arte marcial formal, pero Gerard dejó claro que no lo haría. El próximo entrenamiento sería simple y cruel, tendría que luchar directamente contra él. Cuando Gerard liberó su aura, Riefenstahl sintió un miedo abrumador. Esa presión aplastante dejó claro cuán atrás estaba todavía. Y así pasaron otros 3 años a ese ritmo insano. Vivían en el reino de Basil, en la región sur, en medio de las montañas Larcad, un terreno extremadamente hostil y difícil de cruzar. En un momento, Riefenstahl se paró frente a una enorme cascada, concentró su aura y activó el cuerno de la calamidad, un golpe que reunía toda la fuerza en un solo punto del puño. El impacto resultante fue tan violento que pulverizó parte del valle. Había alcanzado la tercera superposición del cuerno, su límite actual, pero sabía que necesitaba entrenar más para volverse más fuerte. El cuerno de la calamidad funcionaba canalizando toda la fuerza del cuerpo en un punto específico. El nombre venía de la forma que tomaba el aura, parecida a algo afilado y amenazante. Riefenstahl sabía que debía llevarlo a la cuarta superposición. La etapa final del cuerno era la 9ª superposición, un puñetazo con 9 ondas consecutivas capaz de matar incluso a dioses. En su vida pasada, lo máximo que Teslon había logrado eran 7 superposiciones. Incluso Gerard solo podía alcanzar la 8ª. Para descender la montaña, Riefenstahl necesitaba al menos llegar a la 4ª. Pensó que sería la primera vez en mucho tiempo que bajaría al pueblo. En el pasado habría aprovechado para escapar, pero ahora su decisión era diferente, completaría el entrenamiento. Además de las artes marciales, continuó practicando magia. Invocó Daufrlastenam, la bala de aire. El proyectil golpeó un árbol, pero solo causó una leve quemadura. Eso lo frustró, su cuerpo no ayudaba mucho. Aunque recordaba todo su conocimiento mágico, su maná no se acumulaba correctamente. El cuerpo de Teslon era prácticamente una piedra cuando se trataba de magia. Entonces sintió una presencia acercándose a través del bosque. Poco después se encontró cara a cara con un orco. El orco dejó claro que si Riefenstahl fingía no haberlo visto, no lo mataría. Por su apariencia y tamaño, Riefenstahl concluyó que debía tener entre 3 y 4 años. Probablemente era un fugitivo. El orco insistió en que fingiera no haber oído nada. Riefenstahl se dio cuenta de que estaba intentando hablar y no mostraba hostilidad. Los orcos eran una raza orgullosa y no les gustaban las muertes innecesarias. Siempre habían sido así. Le preguntó al joven orco si alguien lo perseguía. El orco se sorprendió al darse cuenta de que Riefenstahl conocía el idioma de la gracia. Riefenstahl lo confirmó, diciendo que había encontrado el destino. El orco comentó que si conocía ese idioma, entonces debía ser alguien bendecido, lo que confirmaba que estaba siendo perseguido. Riefenstahl dijo que quería ayudarlo y le preguntó si podía confiar en él. El orco respondió que, porque conocía el idioma de la gracia, era como un hermano, podía aceptar esa bondad, pero también pondría a Riefenstahl en peligro. Riefenstahl encontró al joven orco demasiado ingenuo, probablemente venía de un buen linaje. Aún así, decidió ayudarlo y le pidió que confiara en él. Concentró su maná y lanzó un hechizo simple, ocultando al orco dentro de una cueva que se había formado antes por el impacto del cuerno de la calamidad.
El orco preguntó si su salvador era un mago. Riefenard respondió preguntando si eso era extraño. El orco admitió que con ese cuerpo musculoso lo era, pero aceptó la ayuda de todos modos. No mucho después apareció un grupo de humanos buscando a un joven orco. Uno comentó que daría una moneda de oro si alguien proporcionaba información. El capitán del grupo lo encontró absurdo y dijo que no pagaría nada. Riefenard afirmó que no había visto ningún orco. Aún así, los humanos notaron las huellas. Riefenard se dio cuenta del error, el hechizo era demasiado básico y no había borrado los rastros. Eso lo irritó profundamente. Dejó claro que ese lugar era su hogar y que no podían simplemente entrar. El capitán humano se enfureció, diciendo que había perdido la cabeza y preguntando cómo un mocoso se atrevía a interponerse. Otro soldado intentó advertirle al capitán, diciendo que el chico no parecía normal. El capitán llamado Bright ignoró la advertencia, pese al cuerpo musculoso, Riefenard seguía siendo solo un niño y debía apartarse para evitar problemas. Riefenard recordó las enseñanzas de su maestro Gerard, los puños de un artista marcial eran armas letales, un solo golpe podía matar a una persona común. Por eso, quienes luchaban solo con los puños debían mostrar misericordia con los más débiles. Para alguien verdaderamente fuerte, usar un arma contra oponentes inferiores era, en la práctica, un acto de misericordia. Pensando en esto, Riefenard decidió no usar sus propios puños. Activó uno de sus hechizos y transmutó la piedra del suelo en un arma simple, una maza. Dejó claro que nadie debía preocuparse, no morirían, a lo sumo quedarían gravemente heridos. La Academia Inquebrantable se centraba principalmente en el combate cuerpo a cuerpo, pero eso no significaba que sus miembros no entrenaran con armas. Cuando los guerreros cargaron todos a la vez, cada uno recibió un solo golpe seco. Atacaron al mismo tiempo y cayeron al mismo tiempo. La técnica usada era conocida como la técnica de la masa. No era una técnica formal de combate, sino el método que los maestros usaban para castigar y corregir a sus discípulos. No tenía movimientos defensivos, era pura ofensiva, enfocada en golpear todo el cuerpo del oponente. Durante el enfrentamiento, Riefenard fue golpeado en la espalda por un corte de espada. La hoja se dobló con el impacto, lo que incluso lo impresionó. Su cuerpo ya se había vuelto demasiado resistente. La mejor parte de la técnica de la masa era precisamente que no era letal, podía golpear tanto como quisiera. Era cierto que estaba aplastando articulaciones, rompiendo huesos y triturando músculos, pero nadie moriría. El capitán exigió que dijera su nombre. Riefenard respondió que no tenía sentido que él se marchara ileso mientras sus compañeros quedaban en ese estado, y se aseguró de golpear también al capitán. Después ordenó a todos que se fueran. La masa se rompió al final de la pelea, lo que a Riefenard incluso le pareció divertido. Pensó que tal vez debería aceptar discípulos solo para poder golpearlos regularmente, quizá así era exactamente como se sentía Gerard. Más tarde, el orco salió de la cueva y agradeció a su salvador. Juró que nunca olvidaría esa bondad y que algún día se la devolvería. Riefenard no era solo alguien que había salvado su vida, era su mentor, alguien que había abierto un nuevo camino. Cuando llegara el momento, usaría su espada por él. Riefenard sabía que en la cultura orca, un mentor era más que un maestro, era un guía de vida digno de reverencia. Para los humanos, sería equivalente a un caballero jurando lealtad a su señor. El orco pidió saber el nombre de su salvador. Riefenard casi se presentó como Teslon, pero se corrigió. Dijo que su nombre era Ravenheart Wall Terrace. El orco declaró que nunca olvidaría ese nombre. Entonces Riefenard preguntó a dónde pensaba ir. El orco respondió que el continente era vasto y que seguramente habría algún lugar donde pudiera descansar lejos de los humanos. Si no podía encontrarlo, prefería morir vagando por el mundo antes que vivir como esclavo. Riefenard entonces dijo que más allá de las montañas Larchid, a una noche de caminata hacia el sureste, había una tierra sin nombre, un lugar que los orcos llamaban la Tierra de los Desafíos. Había oído que la tribu del oso azul vivía allí. El orco se fue, pero antes Riefenard le preguntó su nombre. Se presentó como el hijo de Crota, heredero de Latzax Tatad. Al oír eso, Riefenard quedó impactado. Tatlud, uno de los 4 reyes celestiales, el gran jefe guerrero orco de la tribu de los osos azules y futuro líder supremo de los orcos. Se dio cuenta de que en su vida pasada, Teslon probablemente había conocido a Tatad, pero nunca habría ayudado a un orco debido a su personalidad. Esta vez, el destino había seguido otro camino, un encuentro fatal y fascinante que Riefenard recordaría en Tarus. Los 4 reyes celestiales y la vida que habían compartido juntos, prometió que volverían a encontrarse, su amigo, su hermano, descendiente de un valiente guerrero. 6 meses habían pasado desde aquel encuentro cuando Gerard disparó una bala clave hacia Riefenard y comentó que quizá era excesivo. Aún así, Riefenard activó su guardia espiral y logró sobrevivir. Gerard se sorprendió, la guardia espiral había evolucionado muchísimo. Para él, parecía que fue ayer cuando el discípulo se llamaba Riefenard y no Teslon. Riefenard se quejó,
preguntando por qué el maestro insistía en sacar algo de hace 6 meses. Gerard comentó que ya habían pasado 10 años desde que comenzó su entrenamiento y que se había vuelto mucho más fuerte. Aún así, existía una duda importante: ¿por qué era tan pequeño? Riefenstahl se indignó. ¿Pequeño? Medía 1,90 metros. Para Gerard eso no significaba nada. Un verdadero miembro de la Academia Inquebrantable debía medir al menos 2 metros. También preguntó si Riefenstahl estaba usando correctamente la técnica de respiración que le había enseñado. Riefenstahl recordó que el Teslon que conoció en su vida pasada superaba los 2,30 metros. Intentó justificarse diciendo que debía ser cuestión de tipo de cuerpo, metabolismo o genética, pero en el fondo sabía la verdad: deliberadamente no estaba usando la técnica de respiración. Definitivamente no quería terminar con ese tamaño. Gerard dijo que no era un problema que se quedara en esa altura mientras fuera realmente fuerte, y entonces le ordenó mostrar los resultados de su entrenamiento. Riefenstahl concentró todo su poder, saltó y activó el cuerno de la calamidad en la cuarta superposición. Lanzó un puñetazo contra un glaciar gigantesco, que se hizo añicos por completo, enviando agua y fragmentos de hielo explotando hacia el cielo. Gerard quedó satisfecho y dijo que era excelente, afirmando que si continuaba así, nadie podría derrotarlo. Riefenstahl también se impresionó a sí mismo: después de todo, había alcanzado la cuarta superposición del cuerno de la calamidad. El maestro explicó que había llegado el momento. Dijo que Riefenstahl estaba listo para explorar el mundo y que había hecho un trabajo excelente. Luego declaró que era libre. No importaba si elegía ser una buena persona o una mala, podía vivir como quisiera. Esa era la recompensa por todo el entrenamiento que había soportado hasta ese punto. Gerard recordó entonces algo que el maestro Rustle, el tercer rey Marsal, había dicho 60 años antes, y explicó que había 3 cosas que nunca debían olvidarse. La primera era que podía acumular riqueza, pero debía evitar hacerse rico injustamente. Gerard incluso comentó que esto no entraba en conflicto con la idea de convertirse en villano, siempre y cuando fuera un villano respetable, con al menos algo de estilo. La segunda regla era ponerse, siempre que fuera posible, del lado de los agraviados. Gerard explicó que era mejor vivir siendo admirado y respetado, y que ser débil no significaba automáticamente ser un agraviado, ya que el mundo estaba lleno de personas aún más débiles que ellos. La tercera y más importante regla era asegurar que el legado de la Academia Inquebrantable continuara a cualquier costo. Riefenstahl debía encontrar un discípulo que heredara sus técnicas. Él aceptó y dijo que lo guardaría en su corazón. Gerard advirtió que no era fácil encontrar a alguien verdaderamente talentoso, así que no debía presionarse demasiado, pero cuando apareciera la persona correcta, no debía dejarla escapar. Luego Gerard le lanzó una bolsa de viaje a Riefenstahl. Dentro había ropa, suministros, dinero y 30 monedas de plata. Riefenstahl lo encontró extraño, pues esperaba más, considerando que el maestro tenía una mansión. Gerard explicó que el clan Marsal tenía una cantidad fija para quienes descendían la montaña, ajustada por inflación, y que en su época solo habían sido 25 monedas. Además, Gerard dijo que debía buscar un regalo que había dejado en las montañas Tolerar, explicando que podía llegar usando el mapa dentro de la bolsa. También comentó que si pasaba por allí, podía visitarlo sin problema. Así comenzó el viaje de Riefenstahl. Mientras descendía la montaña con su capa ondeando en el viento, se preguntó si realmente era libre y si de verdad podía seguir su propio camino. En ese momento vio un cuerno de la calamidad aparecer a lo lejos, como una última señal de Gerard, animándolo a avanzar sin aferrarse a las despedidas y sin mirar atrás. Como heredero de las técnicas más grandiosas de la tierra, Riefenstahl comenzó a correr sin vacilar. Mientras tanto, en un pueblo no muy lejos de allí, el jefe de la aldea tenía problemas con unos alborotadores. Un caballero preguntó cuál era el problema y el jefe explicó que debían pagar por la comida que habían consumido. El caballero se burló de la petición, arrojó una moneda de oro y dijo que eso debía ser más que suficiente. El jefe respondió que ni siquiera se acercaba a la cantidad correcta, lo que irritó al caballero. Ofendido, afirmó que el anciano era insolente por cuestionar a un noble, y luego lo golpeó en el rostro. La gente alrededor comenzó a pensar que esos caballeros eran más como bandidos que protectores, ya que se aprovechaban de las casas ajenas y comían su comida como si fuera una obligación. Poco después, otro caballero se acercó y preguntó si había individuos audaces allí, comentando que algunas personas olvidaban su lugar en el mundo. Ese mismo día, Riefenstahl estaba recordando momentos íntimos que había compartido con Cyrus. Ella solía decir que su cuerpo no era flaco ni feo como él creía, sino afilado y preciso como una espada bien forjada. Ahora observó su propio cuerpo y pensó que se veía más como un golem que como un humano, aunque al menos había crecido mucho más. Calculó que Cyrus debía tener alrededor de 70 años, lo que equivaldría a unos 17 en edad humana. En ese momento, Riefenstahl estaba en Kron, una ciudad al sur del reino de Vasili.
Sabía que Cyrus sería vendida al año siguiente y probablemente estaría en la subasta de esclavos en Chetan, lo que lo hizo preguntarse qué debía hacer. Consideró destruir el lugar de la subasta para liberarla, pero descartó la idea, ya que actuar impulsivamente haría más difícil recuperar sus poderes mágicos. Resolverlo todo con dinero parecía la mejor opción, aunque el precio de los elfos era absurdamente alto y él prácticamente no tenía nada. Aún así, se mantuvo confiado, tenía un cuerpo poderoso, técnicas increíbles y recuerdos del futuro. Riefenard recordó que había unas ruinas antiguas cerca, en el camino hacia Chatón, donde había tesoros interesantes. El problema era que un caballero problemático llamado Stefan también estaba vigilando esas ruinas. El mago que trabajaba con Stefan, llamado Tad y especializado en arqueología, estaba tratando de localizar el sitio exacto. Stefan preguntó si estaba más allá de las montañas y Tad lo confirmó, explicando que el famoso espadachín Claude von Leotard de Altion estaba enterrado allí. Mientras tanto, ya habían pasado 3 días desde que Riefenard dejó Crom. Ahora se dirigía hacia el norte por el camino central. Su resistencia era absurda y apenas sentía el frío. Riefenard pensó que ese cuerpo era verdaderamente insano, recordando historias del rey de los puños que enfrentaba el invierno sin camisa. Aún así, decidió que no necesitaba llegar tan lejos. Gracias al Flashback Artificial, una antigua técnica secreta que permite revivir recuerdos en cualquier momento, Riefenard logró redescubrir la ubicación exacta de las ruinas antiguas en las montañas antes de la regresión. En su vida pasada había conocido a un mago llamado Taren Delpia, quien dijo haber explorado esas ruinas junto con los Altian. Riefenard había ido allí y encontrado un verdadero tesoro que el grupo de Tad no pudo localizar. Tras venderlo todo, ganó más de 2000 monedas de oro, una ganancia absurda. Tiempo después pasó por la aldea del ganado, cercana a las ruinas. En ese momento, el pueblo enfrentaba un problema grave, un grupo exigía que los llevaran al Valle de la Muerte incluso sin permiso. Los aldeanos no querían ir, pero no podían negarse, ya que aquellos hombres habían exigido un guía por la fuerza. El propio jefe del pueblo incluso había sido atacado por ellos. Fue entonces cuando Tad terminó ofreciéndose a ir, pues conocía las montañas mejor que nadie y parecía el candidato ideal. Aún así, su esposa e hija le rogaron que no fuera, y Tad mismo no quería aceptar, pero la presión del pueblo era demasiado grande y lo empujó a tomar esa decisión. En ese momento, Riefenard intervino, golpeando con fuerza la ventana de la taberna y dejando claro que si Tad no quería ir, entonces no iría. Cuando entró, su presencia causó un impacto inmediato, pues todos quedaron aterrados por su tamaño absurdo. Tad trató de entender quién era ese hombre, y Riefenard explicó que solo estaba de paso y había escuchado la conversación por casualidad. Cuando le preguntaron si conocía la región, Riefenard respondió que la conocía muy bien, aunque advirtió que nadie había regresado vivo del Valle de la Muerte. Declaró que él ya había ido allí y había vuelto sin problemas. Internamente pensó que esas personas deberían estar agradecidas, pues les estaba salvando la vida. El Valle de la Muerte era una antigua mazmorra llena de restos de la Era de Plata. 50 años antes, un caballero de la familia Altian llamado Claude despertó su aura a los 45 años y vivió innumerables aventuras, difundiendo historias heroicas por todo el reino de Basile. Sin embargo, la fama eventualmente dio lugar a la arrogancia. Claude entró en el Valle de la Muerte acompañado solo por un sirviente y murió dentro junto a él. La espada demoníaca Altian también se perdió. Esa espada era el símbolo de la familia Altian, transmitida de generación en generación, y durante más de 50 años intentaron recuperarla sin éxito. Ahora Riefenard servía como guía para el grupo liderado por Stefan von Rapando Altian, un descendiente directo de la familia que buscaba recuperar la espada. Riefenard sospechó que Stefan era el nieto de Claude, y también notó que estaba acercándose demasiado a la elfa del grupo. Observando con más atención, Riefenard concluyó que la elfa era una asesina y que el grupo incluso parecía disfrutarlo. En su opinión, solo había una persona verdaderamente santa allí, llamada Sillón. A pesar de su apariencia juvenil, Sillón ya era capaz de usar hechizos divinos, lo que llamó la atención de Riefenard e incluso le hizo cuestionarse si Sillón era realmente un hombre. Pensó en hablar con Tad, pero notó que él y Sillón ya estaban inmersos en una conversación animada. Tad era extremadamente hablador y la atmósfera entre los dos se sentía demasiado extraña. Riefenard incluso encontró rara su cercanía, pero pronto descartó el pensamiento, creyendo que Tad era una buena persona y que no tenía sentido sospechar. Poco después, un caballero se acercó y comentó que Riefenard había tomado una decisión sabia al aceptar viajar con ellos. Riefenard respondió que mostrar el camino no era nada especial. El caballero estuvo de acuerdo, pero mencionó que los aldeanos estaban muy asustados, algo que Riefenard consideró natural. El caballero trató de minimizarlo, diciendo que no había nada que temer con los caballeros del reino escoltando la caravana. Internamente, Riefenard pensó que no existía un solo caballero en el mundo que no estuviera lleno de sí mismo, ya que la caballería tendía a convertir a los hombres en completos narcisistas. De repente, un fuerte temblor sacudió el bosque.
Justo después, varias criaturas aparecieron desde arriba, eran arpías, lanzándose con garras afiladas para atacar al grupo. Stefan tomó el mando rápidamente, organizando a los combatientes con eficiencia. Todd atacó usando su cadena llameante, quemando varias arpías en el aire. Silan lanzó una bendición divina, llenando al grupo de coraje y fuerza. Riefenard observó todo y admitió que no estaba nada mal, especialmente en el caso de Stefan, quien resultó mejor de lo esperado. Aún así, esa evaluación venía desde el punto de vista de un mayor, porque analizando sus habilidades en sentido marcial, todavía dejaba mucho que desear. El orgullo del maestro Gerard existía por una razón. Entonces Riefenard notó un problema grave: nadie estaba protegiendo a los orcos del grupo, que servían como portadores de escudos y cargadores. Él asumió ese papel sin llamar la atención. Con un solo puñetazo destrozó una arpía en pleno aire. Para él, era incluso mejor que nadie estuviera prestando atención, así nadie descubriría su verdadero poder. Recordando la historia que Tad había contado en su vida pasada, Riefenard sabía exactamente lo que debía ocurrir. En esa línea temporal, el guía moría en ese ataque. El capitán de la expedición, Stefan de la familia Altian, no era una mala persona, pero tampoco le importaban los demás. Seguía matando arpías sin mirar atrás mientras sus propios soldados eran devorados. Riefenard analizó la situación con calma y llegó a la conclusión de que Stefan no solo era negligente, sino que en realidad era malo. Poco después, Sillon sugirió que Riefenard, como solo era un guía, debía esconderse detrás de los árboles. Las arpías avanzaron e incluso lograron golpear a Riefenard, pero no sufrió daño alguno. Lo único que realmente le molestó fue cuando una pluma le golpeó directamente en el ojo. Eso bastó para irritarlo. Sin pensarlo dos veces, respondió con un puñetazo que destruyó completamente a la arpía. Cuando la batalla terminó, Stefan supo que los magos y sacerdotes estaban a salvo y consideró que eso era suficiente. Para él, la caballería Altun era fuerte y las pérdidas no importaban demasiado. Luego ordenó que todos aprovecharan un descanso y celebraran la victoria con alegría en sus corazones. Riefenard aprovechó ese momento para acercarse a Tad, diciendo que solo había sobrevivido gracias a él, y mencionó que había oído que Tad formaba parte de la Torre Mágica de Delphi, diciendo que tenía un amigo allí y preguntando si Tad conocía a alguien llamado Riefenard. Todd respondió que sí, pero que no esperaba que tuviera un amigo tan musculoso, y añadió que Riefenard era un niño lindo y gentil. Al oír eso, Riefenard quedó confundido y se preguntó mentalmente de qué estaba hablando ese hombre, pero Tad cambió rápidamente de tema y preguntó por qué quería saberlo. Riefenard respondió que solo quería saber si estaba bien y si le había ocurrido algo. Todd dijo que no, que estaba bien y aprendiendo magia con normalidad, incluso comentó que parecía más confiado que nunca, con la nariz en alto, los ojos brillando como joyas y la piel suave. Riefenard tuvo que contenerse para no explotar de ira y se preguntó seriamente si debía reducir a ese hombre a polvo, pero se controló y preguntó cómo había estado actuando últimamente. Tad respondió que no lo sabía y que no le importaba mucho lo que ese niño hiciera o pensara en ese momento. Sillon se acercó y preguntó si Riefenard estaba bien, él respondió que sí, pero les pidió que revisaran a los orcos del grupo. Los orcos dijeron que no sentían dolor, pero Sillon continuó examinando a cada uno con cuidado. Algunos caballeros se acercaron quejándose, diciéndole que no desperdiciara energía en esos individuos, pero Sillon los ignoró por completo y siguió con su trabajo. Riefenard observó esto y pensó que el chico era sorprendentemente amable, tratando a los orcos como si fueran gatos o perros, pero aún así con respeto. Reflexionó que el mayor problema no eran las personas individualmente, sino los cimientos y la propia estructura de la sociedad. Los orcos aún tenían un camino largo y cruel por delante para reclamar sus derechos. Poco después, Stefan le dijo al guía que se apresurara y mostrara el camino. Riefenard explicó con calma que debían avanzar 200 metros, girar a la derecha y reducir la velocidad al acercarse a un arroyo. Stefan se quejó, pensando que ese nivel de detalle era inútil. Unas horas después, el grupo ya había enfrentado a un basilisco, un lobo gigante y más de 20 ogros en el camino. Uno de los caballeros preguntó por qué había tantos monstruos en una montaña tan pequeña. Riefenard pensó que la respuesta era simple: no estaban siguiendo un camino, solo avanzaban en línea recta. Preguntó si alguien necesitaba descansar, pero Stefan se negó y ordenó a todos seguir avanzando. Dentro del grupo, los caballeros eran arrogantes, los clérigos excesivamente serios y los magos carecían por completo de imaginación. Poco después, finalmente llegaron a la mazmorra y entraron sin ninguna precaución. A partir de ese momento, le tocaba a Riefenard hacer su parte. Las ruinas de Paltón estaban llenas de monstruos y espíritus, pero en la Era de Plata ese lugar no había sido más que una base logística, una construcción militar ordinaria. Aunque había sido simple en el pasado, la tecnología de esa era era prácticamente un milagro en el presente, lo que hacía que todo fuera extremadamente valioso. Riefenard comenzó a caminar por los pasillos tenues, iluminados por una mezcla de tecnología antigua y magia.
En el pasado solía explorar lugares así junto a Cyrus, y la nostalgia lo golpeó con fuerza. Ella siempre encontraba pasadizos secretos guiada por los susurros de los espíritus. Recordó cómo entonces Cyrus usaba pulsos como base combinados con sellos de agua y tierra. Intentando repetir el proceso, Riefenard comenzó a concentrarse mientras usaba su maná. No fue fácil, ya que su cuerpo actual no almacenaba suficiente maná, pero tras un tiempo lo logró. Se quitó el abrigo para evitar sobrecalentarse, estiró los músculos y se preparó para poner a prueba ese nuevo cuerpo. Fue entonces cuando escuchó gritos provenientes de la dirección opuesta al grupo de Stefan. Pensándolo bien, se dio cuenta de que el camino secreto que había encontrado conectaba directamente con él. Tercer nivel del sótano. Si eso se había abierto, significaba una ruptura total de la estructura, y como esa instalación había sido una base militar, el sistema de maná activaba automáticamente varios mecanismos de defensa para expulsar a los intrusos. En su vida pasada, solo él y Cyrus habían pasado por allí, por lo que nunca enfrentaron ese problema. Ahora, Riefenard concluyó que sin querer había activado una trampa que atrapó de frente al grupo de los Altian y probablemente habían caído al sótano. Pensándolo, casi se rió imaginando lo jodidos que estaban. En ese mismo instante, uno de los caballeros fue asesinado por una hoja que le cortó el cuello. La criatura responsable era enorme y empuñaba una guadaña gigantesca. Stefan se dio cuenta de inmediato de que no había forma de derrotarla, no existía ninguna posibilidad de que un humano venciera a un demonio de ese nivel, y lo peor era que no era solo uno, sino varios monstruos enormes con cuerpos similares a arañas, rostros demoníacos y armas absurdamente afiladas. Mientras tanto, Sillón intentaba desesperadamente salvar a los caballeros usando el poder de la filantropía. Su magia curativa era extremadamente efectiva, y él mismo admitió que casi había muerto cuando el suelo se derrumbó. Al final, agradeció al mago del grupo, ya que solo sobrevivieron gracias a los hechizos protectores lanzados antes del colapso. Todd explicó que habían logrado evitar la caída, pero que sobrevivir en ese lugar seguía siendo completamente incierto. Fue entonces cuando la misma criatura que Stefan había visto antes apareció nuevamente, cargando y derribando todo a su paso. El pánico se extendió entre los caballeros, que comenzaron a huir como animales aterrados. Sillón, sin embargo, usó el poder de la violencia, liberando una luz sagrada que golpeó a la criatura impura, debilitándola y devolviendo el coraje al grupo. Incluso se preguntó cómo esos caballeros se atrevían a llamarse valientes, ya que todo parecía un completo desperdicio de músculo. Con sus bendiciones, Sillón fortaleció a los caballeros, que eligieron avanzar en ese momento. Thar observó esto y se preguntó cuánta energía se les había otorgado para cambiar tan rápido. Empoderados, atacaron de nuevo aprovechando la apertura. Thar lanzó un hechizo de magnetismo, arrancando las armas de las manos de las criaturas y desarmando a varias a la vez. La asesina elfa Elsia logró asestar un golpe preciso a la gran criatura, pero fue contraatacada por uno de sus 4 brazos y salió despedida, escupiendo una gran cantidad de sangre. Aún así preguntó si había sido útil. Stefan respondió que sí, que había hecho un excelente trabajo, y aprovechó la oportunidad para cortar algunas de las extremidades de la criatura. Incluso sin mucha confianza, ordenó a todos recomponerse. La batalla parecía estar bajo control hasta que apareció una criatura aún más grande, envuelta en llamas, que rompió el techo y se estrelló directamente en el nivel más bajo del sótano, justo donde estaba el grupo. Se parecía a las otras, pero era mucho más grande y estaba completamente cubierta de fuego. La bestia rugió con fuerza y la desesperación se apoderó de todos. Un solo golpe de esa criatura bastó para derribar a la mitad de los caballeros. Ni siquiera Stefan podía motivar ya a sus aliados, estaban siendo masacrados. Aún así, Stefan se negó a aceptar la derrota. Portaba el nombre de la familia Altian, la que llevaba el título de los resueltos. Reuniendo todo lo que tenía, desató un ataque de aura de espada contra el hombro de la criatura, pero el golpe fue ignorado, ya que su cuerpo estaba hecho de fuego. La criatura contraatacó sin piedad y lanzó a Stefan lejos como si no pesara nada. Cayó inconsciente al suelo. Desesperado, Sillón usó la bendición de la gran felonancia intentando destruir a las criaturas corruptas. El cetro sagrado cayó con fuerza sobre la cabeza de la bestia, pero el efecto fue mínimo, de hecho, solo la enfureció aún más. Ahora completamente centrada en Sillón, cargó como un toro desbocado, lista para empalarlo con una embestida brutal. Fue entonces cuando alguien se interpuso en su camino. Un golpe absurdo impactó a la criatura, lo suficientemente poderoso como para derribarla al instante. Era Riefenard, liberando su aura y activando el cuerno de la calamidad. Al observar al enemigo más de cerca, se dio cuenta de que la criatura ya estaba muerta. En ese momento, Riefenard finalmente entendió por qué casi había muerto tras recibir un solo golpe de Teslon en su vida pasada. Miró alrededor para ver si alguien estaba bien, pero se dio cuenta de que nadie estaba en buen estado. En cuanto a Stefan, lo único que pensó fue lo inútil que había sido.
Para empeorar las cosas, más enemigos comenzaron a descender por las escaleras de la mazmorra, eran no muertos. Mientras tanto, Taris y John se preguntaban quién demonios era ese hombre. Riefenard simplemente aplastó los esqueletos con una mano mientras con la otra sostenía a Elsia, protegiéndola sin esfuerzo. Después de un tiempo, Stefan finalmente recuperó la conciencia y notó que todos los enemigos a su alrededor estaban muertos. Uno de los caballeros explicó lo que había ocurrido. Stefan entonces concluyó que Riefenard debía haber sido un artista marcial desde el principio. Se acercó a él y admitió que había fallado al no reconocer a alguien con semejante habilidad cuando le preguntó su nombre. Recibió solo la respuesta Rifn, ya que usar el nombre completo habría sonado demasiado extraño en esa situación. Cuando Stefan preguntó a qué familia pertenecía, Riefenard respondió que no pertenecía a ninguna. Eso ofendió visiblemente a Stefan, quien cuestionó cómo alguien podía ser tan fuerte sin representar a ninguna familia. Aún así, dijo que Riefenard había puesto fin a lo que estaba a punto de convertirse en un desastre y reconoció que había hecho un buen trabajo. Riefenard, sin embargo, apartó la mano de Stefan y dejó claro que no había hecho nada útil. Stefan se irritó, preguntando cómo se atrevía a ser tan irrespetuoso con la familia Altian. Un caballero intentó suavizar la situación diciendo que Riefenard era solo una persona común sin conocimiento de la etiqueta. Stefan estuvo de acuerdo, afirmando que claramente no había recibido una educación adecuada, y preguntó quién había sido su maestro. Riefenard respondió vagamente que había aprendido algunas cosas aquí y allá. Sabía que el maestro Gerard era muy conocido y no podía mencionar su nombre a la ligera, además, no quería que su maestro supiera exactamente lo que había estado haciendo. Riefenard les dijo que se preocuparan por sus propias vidas y cuestionó si esas personas no necesitaban ayuda real. Uno de los caballeros junto a Stefan se dio cuenta de que, incluso sin notarlo, Riefenard hablaba con extrema arrogancia, actuando como alguien claramente superior y tratando a todos como subordinados. Por su forma firme y directa, incluso parecía realeza de otro país, hablando como un veterano corrigiendo a aprendices, lo que hizo que algunos lo consideraran demasiado extraño. Fue entonces cuando Sillón se acercó, confirmando si realmente era Riefen y preguntando su altura. Riefenard respondió que medía alrededor de 1,92 centímetros. Cuando le preguntaron su peso, dijo que nunca se había pesado. Al ser cuestionado sobre qué tipo de entrenamiento había llevado ese cuerpo al límite, respondió de forma simple que había recibido muchas palizas, comido mucho y entrenado mucho, preguntándose internamente por qué Sillón estaba siendo tan amable. La curiosidad de Sillón provenía de su propio pasado, había perdido a sus padres temprano y crecido en un orfanato, siempre tratado como débil a pesar de ser apuesto. Quizá por eso comenzó a desear todo lo que no tenía, un cuerpo sano, una voz profunda, altura. Incluso había soñado con convertirse en monje y demostrar su valor a través de su cuerpo, pero la realidad fue cruel, no creció, la pubertad nunca. Llegó y su cuerpo permaneció frágil. Su cabello, en cambio, crecía demasiado rápido, como burlándose de él. Aún así, intentó entrenar esperando que algo cambiara, pero nada lo hizo. Con el tiempo, Sillón comenzó a admirar a las personas fuertes y musculosas. Cuando comentó que Riefenard era grande, guapo e impresionante, Riefenard pensó que eso ya era demasiado y decidió dirigirse hacia la salida. Sillón intentó seguirlo, pero Riefenard le dijo que se quedara, recordándole que alguien debía permanecer cerca por si alguien resultaba herido. Stefan decidió entonces acompañarlo y le dijo a Elsia que se quedara con el grupo. Riefenard comenzó a caminar por los pasillos de la mazmorra como si ya conociera el camino. Stefan observó esto, pensando que quizá no había sido una simple coincidencia que hubiera reconocido su fuerza antes. Aunque era un hombre grosero, había ayudado al grupo, pero la forma en que tomó el control y actuó a su manera resultaba irritante para Stefan, parecía que Riefenard menospreciaba a los caballeros. Pensó que cuando apareciera un demonio, mostraría sus verdaderas habilidades y pondría a ese grandullón en su lugar. Sin embargo, en el instante siguiente, Stefan recibió una fuerte bofetada en la nuca de parte de Riefenard, quien le advirtió que ya casi habían llegado y que sería mejor que tomara una siesta. Poco después, los no muertos cargaron con armas en mano, pero todos fueron eliminados por los puñetazos de Riefenard antes de que pudieran acercarse. Con el camino despejado, era hora del tesoro. Riefenard entró en una sala de almacenamiento llena de riquezas, con monedas de oro, monedas de plata y diversos objetos antiguos. Allí encontró una bolsa infinita, una herramienta mágica capaz de almacenar objetos hasta 10 veces más grandes que su tamaño normal y reducir el peso a solo una décima parte. Se dio cuenta de que aún había más dentro y comenzó a recogerlo todo, metiendo objeto tras objeto en la bolsa. Más tarde, Stefan despertó y Riefenard explicó que había sido atacado por la espalda, describiendo todo como catastrófico, terrible y trágico. Stefan comenzó a preguntarse por qué todo había salido mal ese día y le agradeció la ayuda. Riefenard respondió con desdén, diciendo que no había necesidad de agradecerle, ya que probablemente volvería a desmayarse otra vez.
Mientras Riefenard paseaba el almacén de reliquias, Stefan terminó desmayándose varias veces más. Mientras siguiera vivo, todo estaba bien. Stefan comenzó a encontrar extraño que ya no estuvieran encontrando enemigos y se preguntó si algo iba mal, quizás simplemente estaba demasiado cansado y necesitaba comer. Tiempo después, se reunieron con el resto del grupo. Sillon preguntó si Riffen era algún tipo de noble. Riefenard respondió que no, que era solo una persona ordinaria. Sin embargo, Sillon comentó que era demasiado impresionante para ser llamado normal. Riefenard replicó preguntando desde cuándo una persona común no podía ser hábil. Sillon explicó que no era eso, sino que Riefenard naturalmente miraba por encima del hombro a la gente. Incluso si era comprensible que un artista marcial mirara con desprecio a alguien como Stefan, él lo hacía con todos, incluso con Edward, que ya tenía más de 40 años. Al oír esto, Riefenard se dio cuenta de que quizás se había pasado. Aunque tenía 22 años en esa vida, su mente era mucho más vieja. Comentó que no estaba acostumbrado a tratar con personas y por eso no era muy educado. Poco después, el grupo llegó a las puertas finales de la mazmorra. Detrás estaba la bestia del Grial, una criatura similar a las otras, con cuernos de carnero, apariencia demoníaca y un cuerpo masivo y poderoso. Riefenard no recordaba a ese monstruo, lo que indicaba que no se había enfrentado a él antes. Sugirió retirarse, afirmando que con la fuerza actual del grupo sería difícil lidiar con él. Fue entonces cuando uno de los caballeros señaló la espada que la criatura sostenía, era la espada demoníaca Altion. Edward se preguntó si Stefan realmente pretendía luchar. Para Stefan la respuesta era obvia. Edward insistió en que debían retirarse y prepararse mejor, pero Stefan se negó. No podía soportar ver la espada del gran guerrero corrompida por un demonio. Decidido, declaró que no retrocedería otra vez y que recuperaría la espada a cualquier costo, incluso si estaba en manos de la propia muerte. Se dio la orden de que los soldados alzaran sus armas. Al ver esto, Riefenard solo pudo pensar que era una estupidez absoluta. Dentro de las fracturas dimensionales de las ruinas de la Era de Plata existía un sistema antiguo que compensaba automáticamente sus debilidades. Sin embargo, debido a una falla, monstruos sobrenaturales terminaban siendo absorbidos por las defensas de las ruinas. La criatura que sostenía la espada demoníaca estaba ligada al sistema, y pese a su tamaño colosal no podía moverse libremente. Estos seres, conocidos como guardianes de mazmorra, habían sido libres en el pasado, pero fueron capturados y obligados a servir como parte de la defensa. Cuando un monstruo se fusionaba con el sistema de las ruinas, se volvía aún más poderoso. Riefenard comenzó a sospechar que este demonio había sido responsable de la muerte de Claude. Stefan insistió en que el monstruo estaba encadenado y que no podían ser cobardes hasta ese punto. Riefenard, por otro lado, cuestionó a Edward, el veterano del grupo, sobre si realmente valía la pena luchar. Incluso si ganaban, alguien moriría allí. Edward le agradeció la ayuda, diciendo que quizá no entendía mucho de honor, pero que había cosas en este mundo por las que valía la pena arriesgar la vida. Aún así, Riefenard pensó que eso solo tendría sentido si al menos existiera una verdadera posibilidad de victoria. Incluso sabiendo que el grupo había fallado en derrotar siquiera a Tagro, un enemigo que Riefenard mismo había vencido antes, avanzaron contra la criatura. Silan activó las bendiciones de Filinance y los soldados atacaron juntos, pero los golpes no causaron daño alguno al caparazón del monstruo, que respondió usando sus cuernos para lanzar a varios hombres por los aires. Riefenard ya sabía que no funcionaría y observó cómo los soldados eran arrojados en todas direcciones, golpeados sin oportunidad de reaccionar. Aún así, Stefan gritó para que los caballeros Altian no perdieran el ánimo. En ese momento, Riefenard comenzó a entender mejor qué tipo de persona era Stefan, no importaba lo que se dijera, simplemente no escuchaba a nadie. Al menos Edward parecía un poco más realista y aún podía comprender la gravedad de la situación. Stefan intentó enfrentarse a la bestia del Grial, pero sus movimientos parecían más una danza que ataques reales, ni siquiera dejó un rasguño. Sillon, en cambio, lo hizo mucho mejor gracias al poder de Pilant, aplastando a la criatura con su masa sagrada. Liberó poder divino, electrocutando al monstruo una vez más, mientras que Elsia, la asesina elfa, logró asestar un golpe preciso junto a Stefan. Riefenard reconoció que Elsia, pese a su juventud, era extremadamente hábil, mucho más que Edward. Al mismo tiempo, Thor usó el viento frío del norte para crear una poderosa ráfaga. Sin embargo, la criatura ya había recibido suficiente daño como para entrar en su segunda fase. El sistema de defensa se sobrecargó, el cristal se rompió y la bestia se liberó. Comenzó a correr por la cámara sobre sus pezuñas de sátiro, cortando y mutilando todo lo que encontraba. Stefan intentó un ataque completamente inútil e irresponsable y fue contrarrestado de inmediato con un golpe en el estómago que lo derribó. Incluso herido, siguió luchando. Elsia aún logró asestar algunos golpes, pero finalmente fue alcanzada por el aliento ardiente de la criatura y quedó reducida a cenizas. El ataque parecía un geyser de lava, derritiendo el suelo, las paredes y todo a su paso. Sillon estuvo a punto de ser alcanzado, pero Riefenard se interpuso y lo protegió. Su aura desvió el fuego y la lava como si no fueran nada.
Se disculpó con Sillón, admitiendo que había tardado un momento demasiado en reaccionar. Ahora, sin embargo, estaba cara a cara con la criatura, una verdadera bestia del Grial, y no estaba seguro de poder derrotarla. Aún así, sintió curiosidad por probar los límites de su fuerza actual. Cuando era solo un mago, nunca habría apostado así sin una clara posibilidad de victoria, pero ahora era un guerrero y sentía la emoción de enfrentarse a un oponente poderoso. Pensó que su maestro estaría orgulloso de ver esto. Decidió atacar primero. El proyectil clave golpeó el cuello de la criatura, haciéndola rugir aún más fuerte. Contraatacó con un golpe que rozó el cuello de Riefenard, abriendo un corte superficial y sacando un poco de sangre. Poco después, fue golpeado por una patada violenta de las pezuñas del monstruo, atravesando una pared y luego otra, pero aún así se levantó sin demasiada dificultad. Silan observó con asombro, preguntándose si ese era el verdadero poder de un usuario de aura. Riefenard reflexionó que si se hubiera quedado quieto, quizá habría podido contraatacar mejor, pero tras tanto entrenamiento con Gerard, esquivar se había vuelto un hábito. La criatura rugió en un idioma demoníaco desconocido y Riefenard respondió que no tenía idea de lo que decía, pero que sería mejor simplemente luchar. El monstruo soltó su arma y los dos comenzaron a intercambiar golpes directamente, sin ceremonia alguna. Stefan observó la escena completamente atónito ante el poder del aura de Riefenard. Pensó que no tenía sentido, incluso sin honor ni familia, ese hombre había logrado manifestar un aura muy superior a la suya, y eso simplemente no parecía justo. Mientras tanto, Riefenard estaba ganando en combate cuerpo a cuerpo, literalmente estaba aplastando al monstruo. Cada puñetazo hacía brotar sangre, cada impacto obligaba a la bestia a retroceder. Finalmente, la criatura entró en furia, agarró de nuevo la espada demoníaca e intentó retaliar. Cuanta más sangre fluía de su cuerpo, más llamas la envolvían. Aún así, mientras luchaba, Riefenard sentía lo absurda que era su propia fuerza, podía predecir cada ataque con facilidad. En el momento justo, contraatacó con un gancho devastador que despedazó a la criatura, pero ésta se regeneró gracias a las llamas. Riefenard sabía que los guardianes de las ruinas no caían fácilmente incluso heridos, el sistema de las ruinas les suministraba maná directamente para sanarlos. Esa bestia con forma de cabra permanecía en pie, sostenida por el poder del sistema defensivo. En respuesta, escupió lava otra vez como un vómito ardiente, pero Riefenard reaccionó usando una técnica de llave articular, atrapando el codo de la criatura. Continuó con práctica de combate aéreo, dando una patada directa al rostro y encadenando ataques continuos. Mientras luchaba, Riefenard se dio cuenta de que su entrenamiento realmente había valido la pena, esa criatura era el mejor saco de boxeo que podría haber pedido. Golpeó al monstruo sin piedad mientras los demás solo miraban completamente asombrados. Al notar esto, Riefenard pensó que ya no había espacio para seguir jugando. Para terminarlo todo de una vez podría usar el cuerno de la calamidad, pero eso causaría una destrucción masiva y había demasiado en juego. Era irritante. Todd sugirió que simplemente usara la espada, diciendo que estaba claro que estaba jugando con la criatura. Riefenard explicó que no sabía cómo recubrir armas con aura, solo su propio cuerpo, así funcionaba su clan marcial. En ese momento, Sillón lo llamó y comentó que su cuerpo tenía una durabilidad absurda. Riefenard confirmó que realmente era fuerte, y entonces Sillón decidió actuar. Sillón lanzó una bendición para fortificar espadas, pero aplicó el efecto directamente sobre el cuerpo de Riefenard. El dolor fue absurdo, casi insoportable, pero aprovechó el hecho de que su cuerpo estaba literalmente más afilado. Agarró a la criatura por ambos brazos y la arrojó al otro lado de la mazmorra. Riefenard se dio cuenta de que era un hechizo divino de golpe sagrado, un tipo de magia destinada a lanzar objetos metálicos contra el cuerpo del objetivo. Pensó que era cruel. Sillón, sin embargo, dijo que había funcionado y le ordenó que terminara rápido con el monstruo. Riefenard pensó que, para alguien con una apariencia tan linda, Sillón estaba completamente loco. Sin perder tiempo, cargó para acabar la pelea. Sus golpes comenzaron a caer uno tras otro, patada divina, rodillazo divino, puñetazo divino. El ataque final explotó a la criatura desde dentro hacia afuera con puro poder divino. Cuando Riefenard se detuvo en su pose de victoria, Sillón quedó completamente atónito. Con la derrota del guardián, el sistema defensivo de la mazmorra finalmente se rompió. Riefenard pidió de inmediato que retiraran ese hechizo de su cuerpo. Fue entonces cuando Stefan se acercó diciendo que su verdadero nombre era Rifni y que había ocultado bien su identidad. Stefan reconoció que era fuerte, pero dijo que no podía perdonar que Riefenard hubiera pisoteado su honor como caballero, preguntando si le había parecido divertido burlarse de él mientras todos estaban en peligro. Riefenard pensó que solo se burla uno de alguien cuando tiene algún interés en esa persona, y él no tenía ninguno. Sin responder, le dio la espalda a Stefan. Enfurecido, Stefan atacó con su espada, pero falló por completo porque Riefenard simplemente se agachó con calma para recoger la espada caída. Stefan terminó rodando por el suelo de manera humillante. Avergonzado, preguntó cómo se atrevía a esquivar ese ataque.
Riefenard respondió que no se había burlado de nadie y le dijo que recogiera la espada, preguntando si no era exactamente por eso que había venido allí en primer lugar. Incluso humillado, Stefan recogió la espada Altion. Edward comentó que esa falta de codicia, incluso frente a un arma tan poderosa, era verdadero honor. Riefenard, por otro lado, pensó que era solo un arma de quinta categoría, demasiado débil comparada con la que solía empuñar junto a sus antiguos aliados. Sin darle más importancia, Riefenard dijo que el espectáculo había terminado y que era hora de irse. Stefan se quedó atrás, sosteniendo la espada y hirviendo de rabia. De vuelta en la aldea del ganado, Sillón comenzó a ayudar a los residentes gratis, sanando a los enfermos y donando monedas de oro. Riefenard se dio cuenta de que eso no era solo bondad, Sillón era inteligente y sabía hacer negocios, y esas acciones mejoraban enormemente la imagen de la Orden Sagrada de Felens. Más tarde, cuando el grupo partió junto, Stefan comentó a Edward que ese joven definitivamente debía ser investigado. Edward respondió que ya imaginaba que Stefan terminaría interesándose por Riefenard, después de todo era claramente talentoso. Aún así, Stefan se negó a aceptarlo, para él, era imposible que fuera más débil que ese hombre. Sin preocuparse por ello, Riefenard simplemente siguió otro camino. Ya era hora de encontrar a Cyrus. Mientras caminaba, Sillón comenzó a seguirlo. Preguntó si Riefenard sabía que había sacerdotes que viajaban por el mundo difundiendo la gracia del Dios y cuidando de los fieles. Riefenard respondió que sí, eran peregrinos, y pensó para sí que ese tipo de gente a menudo moría en esos viajes. Sillón explicó que pretendía regresar a la Orden Sagrada, pero decidió aprovechar la oportunidad para convertirse en peregrino. También quería viajar junto a la persona más fuerte que había conocido. Riefenard pensó que Sillón tenía incluso peor ojo que tal para estas cosas y concluyó que realmente solo atraía gente extraña. Aún así, Sillón parecía una buena persona, así que no había razón para rechazarlo. Además, era un clérigo, probablemente el mejor apoyo y primeros auxilios que uno podía tener. Cyrus podría estar herida, así que tenerlo cerca sería útil. Riefenard dijo que estaba bien y que Sillón podía elegir si quería seguirlo o no. Mientras caminaba, pensó que pronto encontraría a Cyrus. Al mismo tiempo, en una mansión noble, un hombre estaba abusando cruelmente de sus propios sirvientes. Ese hombre era Barrar, heredero de la Unión Mercantil Caron. Trataba especialmente mal a la elfa que estaba en su cama, diciendo que los elfos debían ser leales a sus dueños y ofrecer sus cuerpos y mentes sin cuestionar. Se quejó de su arrogancia, y la elfa respondió que había nacido así. Irritado por su mirada, Barret decidió descartarla, llamándola un producto defectuoso, y ordenó que fuera devuelta a la subasta. El mercado de esclavos élficos era una tradición profundamente arraigada en el Principado de Chetan. Aquella joven conocida solo como la número 148 estaba siendo devuelta por tercera vez. El Principado de Chiton era una nación comercial al norte del continente que limitaba con varios otros países. El comercio prosperaba gracias al río Duran, y su capital, Zeppelin, era el centro mercantil de la región. Cuando Riefenard y Sillón llegaron a Zeppelin, Sillón comentó que la ciudad estaba abarrotada, como era de esperar de la más grande del continente. Riefenard explicó que la nación había sido fundada por mercaderes que compraron la tierra al reino de Graham. Allí los comerciantes tenían muchos privilegios y la gente tenía mucho dinero para gastar. Pensó que Cyrus probablemente estaba allí. Mientras Sillón se quejaba de que Riefenard caminaba demasiado rápido, presenciaron a un noble castigando a un hombre en plena calle. El responsable era Terik, líder de la Unión Comercial Roll of Fame. Afirmó haber sido insultado por un mendigo y lo golpeó sin restricción. Después de 30 golpes, arrojó 30 monedas de oro al suelo como pago. El mendigo no parecía importarle la violencia e incluso parecía feliz. Sillón preguntó si iban a fingir que nada había pasado. Riefenard respondió que así eran las cosas allí, la gente estaba loca por el dinero y cualquier castigo podía resolverse con un pago. Quienes tenían dinero no iban a prisión. Silan preguntó qué tipo de trabajo tenía que hacer Riefenard en un lugar así. Él respondió que había venido a comprar algo, más específicamente a comprar un elfo. Silan preguntó si siempre había sido ese tipo de persona. Riefenard respondió que no era lo que parecía y pensó que no podía explicar nada de su vida pasada, para él no importaba. Sillón se quejó diciendo que los hombres eran repugnantes y Riefenard respondió que él también era un hombre. Mientras tanto, en una casa de té destartalada, Terik se quejaba de que el papel de una unión estaba perjudicando a los comerciantes. Dijo que si estaban insatisfechos debían trabajar mejor, ya que insultar mercaderes en las calles solo les haría ganar más dinero. Mientras los elfos entretenían al hombre rico, otro noble se acercó, era Barray, quien claramente no estaba contento de ver a Terik allí. Terik preguntó qué había pasado con la elfa que Barray había comprado recientemente. Barray respondió que no obedecía y que la había devuelto hacía unas 2 semanas. Terik se rió y se burló de él, diciendo que ahora entendía por qué la unión de Barray ni siquiera podía clasificarse entre las 10 mejores.
Barray preguntó si realmente creía que podría tener éxito. Al parecer, muchas personas ya habían devuelto a esa elfa antes, y ahora era fácil entender por qué era tan barata. Derek pensó que le encantaría ver la cara de Barray si lograba domar a esa elfa. Incluso podría valer la pena pasar por Elfenheim solo para mirar. Más tarde, en una posada enorme y muy concurrida, Riefenard observó a Sillón entrenar. Estaba haciendo flexiones. Riefenard pensó que parecía un palo, incluso peor que él mismo en su vida pasada, y le advirtió que no se esforzara demasiado porque no quería que se desmayara o le diera un calambre. Sillón le dijo que se relajara, que todo estaría bien. Justo después del entrenamiento, simplemente se curó a sí mismo usando magia. Fue entonces cuando Riefenard finalmente entendió por qué Sillón nunca ganaba músculo, la magia curativa funcionaba casi como retroceder el tiempo. Los músculos solo crecían cuando se desgastaban y luego se regeneraban naturalmente. Si Sillón se curaba justo después de entrenar, era como si su cuerpo regresara a su estado original, y así nunca se volvería más fuerte. Cuando Sillón preguntó si ocurría algo, Riefenard dijo que no y comentó que le enseñaría un mejor método de entrenamiento más adelante, cuando tuviera más tiempo. También le preguntó si era incómodo entrenar con el cabello largo. Sillón respondió que ya había intentado cortarlo, pero siempre volvía a crecer. Con eso resuelto, Riefenard dijo que ya tenía el dinero necesario y que por fin compraría a la elfa. Sillón lo siguió de inmediato. Riefenard sabía que los elfos eran altamente valorados porque vivían muchísimo tiempo, lo que significaba que permanecían en la adolescencia durante mucho más. Incluso existía un chiste famoso que decía que un mercader moriría de viejo si intentaba invertir en una elfa bebé. Sillón comentó que había oído que Elfenheim tenía más de 300 años de tradición, pero Riefenard pensó que llamar a ese lugar Elfenheim era enfermizo y repugnante. Elfenheim era el paraíso de los elfos, no ese lugar sucio. Silan dijo que nunca había estado en un mercado de elfos antes y preguntó si no eran tratados mejor que los orcos. Riefenard respondió que seguían siendo esclavos y que nadie allí era realmente feliz. Silan lo cuestionó, diciendo que antes vivían abandonados en la jungla y ahora no tenían que preocuparse por morir de hambre. Riefenard pensó que así era como la mayoría de la gente lo veía, especialmente quienes no eran maliciosos como Silan. Él sabía mejor que nadie que era imposible cambiar la mentalidad de las personas por la fuerza, la violencia solo creaba miedo. Eso fue exactamente lo que había derribado su antiguo reinado. En esta vida necesitaba construir algo diferente, no un imperio del rey demonio, sino una nación donde todas las especies pudieran vivir juntas. Después de un rato, un empleado apareció para presentar a los elfos en venta. Mostró a los esclavos más refinados de Elfenheim, lo que dejó a Sillón extremadamente avergonzado. El empleado incluso lo encontró extraño, preguntándose por qué habían traído a una joven allí. Riefenard pensó en cómo las hadas del bosque, descendientes de los grandes espíritus, habían terminado en esa situación. Preguntó si había algún elfo de piel oscura. El empleado respondió que era un gusto bastante peculiar y preguntó si no prefería a los de piel clara. Riefenard dijo que no era eso lo que quería decir. Sillón comentó que la esclavitud no era algo bueno, y el asistente respondió que efectivamente había un elfo así, pero tendrían que ir a otro lugar. Mientras caminaban por los pasillos de Elfenheim, podían ver en los patios exteriores a elfos practicando coreografías, ejercitándose y aprendiendo a cocinar, lavar ropa y realizar tareas domésticas. Riefenard dijo que no quería oír explicaciones y solo quería ir directo hacia la elfa. Más tarde entraron en una zona mucho más oscura, pasaron por guardias y atravesaron un área de entrenamiento de elfos de combate. Allí estaba la elfa que buscaba. Riefenard casi lloró al verla. Esa elfa era Sirius, la elfa oscura de cabello claro que estaba luchando en ese mismo instante. Al verla, recordó un experimento que había hecho con Sirius en su gran laboratorio. Ella se había quejado de que no podía mezclar esos dos reactivos, y justo después una explosión destruyó parte de la pared. Ella preguntó cómo había logrado mezclar una planta de fuego con una semilla de piedra. Riefenard se disculpó, diciendo que pensaba que iba por el camino correcto. Sirius respondió que había dicho lo mismo el día anterior, justo antes de otra explosión. Ella genuinamente se preguntó cómo podía seguir siendo tan lindo incluso a esa edad. Luego le pidió al señor Riefenard que se quedara quieto mientras le limpiaba la cara. Él preguntó cuánto tiempo pensaba seguir llamándolo así y dijo que podía ser más casual. Cyrus respondió que no podía hacer eso. Más tarde, después de que todo había sucedido en Antares, los 4 reyes se reunieron. Tatid explicó que habían venido a despedirse. Riefenard encontró extraña su expresión y pensó que se veía como la primera vez que habían visto a alguien al borde de la muerte. Todo el continente estaba reuniendo tropas, alrededor de 2 millones de soldados, todos para derrotar al rey demonio, el verdadero némesis de la humanidad. Probablemente era todo lo que los humanos podían reunir, y Riefenard se preguntó cómo pretendían lidiar con las consecuencias, ya que básicamente estaban dispuestos a arruinar sus propios países por una sola batalla.
Tathagata dijo que en el fondo simplemente no podían aceptar la existencia del rey demonio y preguntó si Rifenart no iría con ellos. Él respondió que solo podrían escapar porque él se quedaría atrás. Luego se disculpó con Alpat, comentando que había terminado en bancarrota incluso contando con la garantía de un dios. Michelin explicó que no era exactamente una garantía, sino una profecía. La profecía decía que debían mantener a un elfo a su lado mientras seguían al orco en el liderazgo. Hablaba del que cruzó el abismo de Domna, el que derribaría el pilar de Orcal, afirmando que llegaría y que debían seguirlo, porque sería quien cambiaría el destino y traería la salvación. Rifenart dijo que en ese momento se había sorprendido cuando los enanos comenzaron a llamarlo Salvador, especialmente después de que había derribado la mitad de un santuario, algo que hasta el día de hoy aún no podía entender del todo. Machulin dijo que con la bendición de Alpat esperaba que pudieran encontrarse de nuevo algún día. Rifenart respondió que él también esperaba ese día y se despidió de Machulin, de Tatit y Altika deseando que todos sobrevivieran. También le dijo a Cyrus que debía ir con ellos, pero ella respondió que se quedaría y lo esperaría. Rifenart comentó que el destino era desconocido para todos y que si algo le sucedía, esperaba que ella encontrara a alguien bueno. Aún así, Cyrus reafirmó que seguiría esperando. Entonces los dos compartieron un último beso. En el presente, un empleado de Elfenheim explicó que se sentía mal mostrando a Cyrus a los clientes. Dijo que era un producto defectuoso, sin educación y que ya había sido devuelta 3 veces. A pesar de ser hábil, su personalidad era terrible, lo que la convertía en un producto inferior. Venderla había sido tan difícil que terminó usándola solo para entrenar a otros elfos. Aún así, preguntó si Rifenart realmente quería comprarla. Rifenart respondió que sí. El asistente pensó que estaba decidido a comprarla sin importar el precio y cobró 300 monedas de oro. Sillón comentó que en realidad era barato. El empleado reforzó que era un producto inferior y dijo que ni siquiera sabía si debía venderla. Más tarde, Cyrus preguntó si Rifenart era su nuevo dueño. Mientras la examinaba, él pensó en cuánto debía haber sufrido para soportar tantas cicatrices. El empleado preguntó si debía llamar a un sacerdote para tratar esas heridas, pero Rifenart se negó y dijo que contaba con Sillón. Luego colocó un abrigo sobre Cyrus, comentando que hacía frío y que le conseguiría ropa mejor más adelante. Le preguntó si aún no tenía nombre y sugirió el nombre Cyrus. Ella respondió que entendía. Él preguntó si le gustaba, y ella dijo que sería su nombre. Entonces Rifenart declaró que desde ese momento sería llamada Cyrus Valencia. Ella respondió que una esclava no necesitaba un apellido y preguntó si no podía usar el suyo en su lugar. Rifenart dijo que no, que ese sería su nombre ahora. Luego se presentó como Rifenart e introdujo a Ceylon, sacerdote de Felencia. Cyrus simplemente respondió que entendía todo. Más tarde, todavía en Elfenheim, alguien estaba buscando a la número 148. El empleado, visiblemente avergonzado, explicó que acababa de ser vendida. Terek, que intentaba comprarla, preguntó si Barray había descubierto sus planes y la había comprado de nuevo. El empleado respondió que no, diciendo que el comprador era un joven que nunca había visto antes. Como el pago fue en efectivo, ni siquiera preguntó su nombre. Terek encontró extraño que alguien llevara tanto dinero para comprar una esclava. El empleado explicó que el precio no había sido tan alto, ya que era una asesina y considerada un producto inferior, describiendo al comprador como un joven de constitución ligera, alguien que reconocería de inmediato si lo viera. Más tarde, Rifenart examinó la ropa que Cyrus llevaba y dijo que se veía genial, comentando que compraría algo aún mejor. Luego, caminando por las calles, le preguntó si tenía hambre. Cyrus respondió que haría lo que él ordenara, pero Rifenart le pidió que no pensara en él como un amo. Ella preguntó si pretendía devolverla, y él respondió que no, explicando que no era eso lo que quería decir. Cyrus comenzó a preguntarse qué le pasaba a ese hombre, ya que la cubría con un abrigo, le compraba ropa cara y la trataba como si fuera una chica humana. Rifenart explicó que solo quería que lo viera como un compañero de viaje, pidiéndole que dejara de llamarlo amo y que usara solo su nombre. Cyrus pensó que debía gustarle ese tipo de cosas e imaginó que era un pervertido que disfrutaba fingiendo ser un aventurero heroico viajando con una mujer. Aún así, aceptó llamarlo Sir Ravenheart. Más tarde, mientras comían, Cyrus pensó que todos los humanos eran iguales, incluso estando sentada frente a un enorme banquete. Rifenart comentó que Gracia de Redontae era el restaurante más famoso de allí, usando el nombre de la diosa Redontae, conocida como la diosa de la tierra y las cosechas, diciendo que podía verse como una forma de adoración. Sillón preguntó si en ese caso la comida no debería ser gratis. Rifenart respondió preguntando si la religión de Felonance no también se beneficiaba de la belleza. Sillón respondió que sí, después de todo Felonance era la diosa de la belleza y el amor, y eso no iba en contra de la religión. Rifenart comentó que había oído que el lugar cobraba unas cuantas monedas de oro, y Sillón confirmó que era cierto.